Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de las tres Quickma Metal. Como ya sabéis, es una línea nueva que ha sacado Quickma para este año y que consta de tres modelos, el modelo Control, el modelo Hybrid y el modelo Power. Así que voy a dejaros primero con una parte donde nos cuentan un poco sobre estas palas, que es todo lo que traen, y después pasaremos a ver las sensaciones que nos han dado en pista. Estamos aquí con el equipo de Quickma, concretamente con Andrés, director técnico. Muchas gracias por estar aquí en el vídeo. Encantado, Dani. Y nada, vamos a ver hoy cuáles son las características, cómo son estas Quickma Metal nuevas de este año. Así que Andrés, si nos cuentas un poquito cuáles son la composición que vamos a encontrar en estas nuevas Quickma Metal. Bueno, pues estas Quickma Metal nacen un poco escuchando a nuestros usuarios, ya sabes, nos decían que la gama precedente, que era la 990, que desaparecerá en 2025, bueno, que quizás teníamos en los modelos soft y hard, pero que quizás ambas versiones eran demasiado rígidas. Entonces, bueno, nacen estas dos nuevas gamas, por un lado la Carbon, pero aquí concretamente la Metal, y el objetivo principal de esta gama es sobre todo ofrecer una gama de palas que sea muy flexible. Ajá. Ese jugador experto que empieza ahora a solicitar también no solo palas de fibra de carbono que sean muy rígidas, sino un tacto muy flexible y sobre todo mucha salida de bola, no teníamos, digamos, una gama en la oferta que respondiese suficientemente bien. Entonces, bueno, esta línea Metal nace sobre todo para ese jugador que nos pedía salida de bola o que juega en zonas de mucho frío en invierno, o bueno, simplemente que buscaba este aspecto que le ayudase en su juego. Entonces, bueno, hemos sobre todo trabajado los moldes. Como ves, los moldes a partir de esta gama no tienen nada que ver con la gama anterior, son moldes que hemos hecho desde cero, inspirándonos sobre todo también en la parte del corazón de esa línea Pro, pero principalmente lo que nos vamos a encontrar en la composición, bueno, pues sería una espuma de baja densidad, ¿vale?, por un lado, y luego en la cara vamos a encontrarnos fibra de vidrio, pero sobre todo con una tecnología nueva que es única y que solo vamos a tener por el momento en esta gama, que sería el Metal Biaxial Core. ¿Qué hemos hecho con esta tecnología? Bueno, pues queríamos esa cualidad que tiene la fibra de vidrio, que es esa salida de bola, pero sabiendo que es para un jugador experto, quizá podríamos pasarnos de ese tacto demasiado blando, y sí que queremos dar respuesta a un jugador de nivel, de competición, que buscaba fibra de vidrio. Entonces lo que hemos hecho ha sido un trenzado de aluminio con fibra de vidrio. ¿Qué nos va a aportar esta solución? Bueno, pues es esa salida de bola que tiene la fibra de vidrio, pero no perder en precisión, en control, gracias al trenzado de aluminio. Y algo que quizás yo no había visto en fotos cuando vi las palas y demás, y aquí en persona sí se ve, es que las tres llevan rugoso de tipo 3D. Eso es, sí. Bueno, toda la línea de experto, pues tenemos este rugoso 3D en superficie, que sabemos que es el más durable, que no desaparece, lo tenemos en las tres versiones, y además también, bueno, pues tenemos un acabado, como no podría ser de otra manera, muy metálico en los modelos. Sí, que cambian de color incluso con la luz alguna. Eso es. Que aquí en persona se ven bastante más bonitas que en fotos, tengo que decir. Y algo que quizás también me llama así la atención es que, siendo una gama más económica al final, veo que también heredan algunas tecnologías de las Quickma Pro. Sí, sobre todo añadimos el sistema de antivibración, el Shock Loss System, que va a lo largo de todo el mango de la pala. Si en algún momento hay jugadores que retiran el grip porque no les gusta y solo quieren tener un overgrip, verán que el sistema de antivibración llega hasta el tapón, hasta el final del todo. O sea que es un sistema muy interesante que habíamos trabajado con Testea, que nos medía que reducíamos hasta un 38% las vibraciones. Esta solución, que la tenemos en la línea Pro, pensamos que era indispensable añadirla también para cualquier tipo de jugador experto, y aunque es una línea más económica, como decía, es la solución que sí que hemos querido hacer como ese esfuerzo de añadirla también aquí en la línea Metal. Luego, por otro lado, tenemos el Airfoam Frame, que es un poco la construcción como está hecha en el interior del tubular. Tenemos espuma EVA también, de la misma forma que tenemos en la cara, y bueno, esto
lo que nos hace también es que esa sensación de confort y de reducción de vibración es total. Aparte de que la pala será un poquito más resistente. Además, claro. Pues nada, si te parece bien, y dejando claro que al final esta línea metal la vamos a encontrar un poquito más cómoda que las 990 soft que teníamos anteriormente, pues vamos a ver qué tal se comportan en pista. Pues nada, te dejo probarlas y que las disfrutes. Pues vamos a ello. Lo primero de todo, decir que las tres palas yo las metería dentro de una dureza media blanda con muy buena reactividad. Son palas que tienen muy buena salida de bola. Las que he probado y que vamos a ver en el vídeo, la Control tiene un peso de 363 gramos, el modelo Hybrid tiene un peso de 365 gramos y el modelo Power tiene un peso de 362 gramos. Empezando primero por las sensaciones que me ha dado la Control Metal en la zona de defensa. Lo primero en el apartado de manejabilidad es la que quizás vamos a notar que se mueve un poquito mejor de las tres, con un balance de 25,9 centímetros. El punto dulce también diría que es el más amplio, el que está más repartido, pero está en esa zona más central de la cara de la pala. Vamos a notar que es una pala que cuando golpeamos bien con esa zona de punto dulce es muy reactiva, nos transmite buena salida de bola en ese ritmo medio-bajo, pero también un buen efecto rebote en ese ritmo más alto. Así que aquí en la zona de defensa, como la gran mayoría de veces golpeamos con la zona central de la cara de la pala, vamos a notar que es la que más cómoda vamos a sentir de las tres en el fondo. A un ritmo medio-bajo, sin hacer demasiado gesto, sin acompañar demasiado el golpe, ya vamos a pasar la bola al otro lado fácilmente, pero luego en ese ritmo más alto sí que es verdad que para mí es la que quizás tiene un poco menos de control de las tres, con la que más vamos a notar que es más fácil que se nos escape la bola por ese efecto rebote, ya que como digo en las tres palas vamos a notar que al golpear con la zona de punto dulce es donde se sienten más reactivas, donde más rebote nos hacen las tres, y al final esta, al tenerlo en esa zona central, es con la que más veces vamos a notar esa sensación. Así que para mí, como digo, la más manejable de las tres, la que se siente más cómoda a un ritmo medio-bajo, la que menos esfuerzo te pide y la que es más fácil desde atrás, pero la que para mí se siente un poquito peor en ese ritmo rápido, ya que es más fácil perder el control con esta que con las otras dos. Pasamos ahora al modelo Hybrid. Lo que vamos a notar principalmente en cuanto al manejo es que el balance es ligeramente más alto, sobre los 26 centímetros, pero cuando movemos la pala rápido en pista sí que podemos notar que el peso se nos va más hacia esa zona media alta de la cara de la pala. No hay una diferencia muy grande en cuanto al manejo, pero sí que lo podemos notar en alguna ocasión, en alguna bola más baja, más complicada. El punto dulce aquí ya no lo tenemos tan centrado en la cara de la pala, sigue siendo un buen punto dulce, pero está ubicado en esa zona más media alta de la cara. Esto lo que va a hacer es que cuando golpeemos en la gran mayoría de golpes con esa zona central, en una derecha de fondo, en un revés de fondo, notemos la pala ligeramente más rígida. Entonces a un ritmo medio-bajo vamos a seguir teniendo una muy buena salida de bola, pero para mí un pelín inferior a la que tenemos con la versión Control, y luego en ese ritmo más rápido a mí personalmente sí que me ha gustado más la Hybrid, ya que al final al notar que la pala no sale tan disparada cuando golpeamos con la zona central, el control que tenemos para mí es algo mejor. Entonces te hace sentirte un poco más cómodo a la hora de jugar alguna bola más firme por abajo. También decir que para mí no son palas que están tan destinadas a ese ritmo más alto, son palas más pensadas para aquel jugador que lo que quiere es más ayuda en el fondo de pista, un ritmo medio, medio-bajo. En ese sentido cumplen las tres, pero si eres un jugador que de vez en cuando sí que juega alguna bola más firme por abajo, con esta me he sentido algo más cómodo.
Pasamos ahora al modelo Power, es la que tiene el balance más bajo de 25,8 centímetros, pero sí que vamos a notar que al mover la pala rápido en pista es la que el peso se va más hacia la punta, la que nos va a costar un poquito más de mover en alguna bola más difícil, más baja, en la que no llegamos tan bien. El punto dulce, en esta sí que lo noto un pelín más pequeño que en las otras dos, no me parece un mal punto dulce, sigue estando un puntito por encima de lo estándar, pero es un punto dulce que está ubicado en esa zona más alta de la cara de la pala, donde en la gran mayoría de golpes normales no damos con esa zona. Esto hace que la pala se sienta un poquito más rígida en alguna derecha de fondo y revés de fondo que las otras dos, entonces a un ritmo medio bajo es la que para mí da algo menos de salida de bola, dentro de que son palas que tienen buena salida, pero esto también hace que en el ritmo más alto es con la que más cómodo me haya sentido aquí en la zona de defensa, con la que de verdad te sientes algo mejor a la hora de jugar, más firme, no se te escapa tanto la bola fácilmente, y además son palas que al ser tan reactivas, en cuanto aplicas algo de fuerza la bola sale muy rápido de la pala, consigues muy buena velocidad de bola fácilmente, pero esta notaba que al final la controlaba un poquito mejor que las otras dos. Por el contrario, como digo, el manejo para mí en esta también se siente un poquito peor que en las otras dos. Así que esta es la que yo recomendaría si eres un jugador que sigue buscando esa ayuda en el fondo de pista con una pala con muy buena salida de bola, pero que también te permita jugar a ese ritmo un poquito más alto de vez en cuando sin ese miedo a que se te escape tanto como con las otras dos palas. Pasamos ahora a la zona de volea, empezando primero con el modelo Control. Sigue siendo el modelo que vamos a notar más cómodo, el que mejor manejo tiene, en el que llegamos mejor a los cambios de dirección más rápidos, a los choques de volea. Es una pala muy cómoda, el punto dulce, como digo, está más centrado, entonces en la gran mayoría de golpes vamos a dar con esa zona de punto dulce. Para mí, de las tres, es la que tiene más salida de bola, ya que golpeamos con esa zona central y es la que se siente un poco más reactiva. Entonces aquí en la zona de volea, con poquito que hagamos, incluso vais a ver ahora en el vídeo que únicamente bloqueando sin hacer fuerza ya la bola sale muy profunda. Si eres un jugador que lo que busca es esa ayuda en la zona de volea para que la bola salga profunda, para mí esta es la mejor opción. El problema de esta en comparación a las otras dos es cuando queremos jugar alguna bola un poquito más firme, alguna bola más ofensiva, es con la que quizás he tenido peores sensaciones en este ritmo. Cuando juegas alguna bola más rápida, aparte de que, como digo, el rebote para mí es un poquito más alto que el que tenemos con las otras dos opciones, al tener esta buena manejabilidad el gesto nos sale un poco más lineal, no terminamos de tirar tanto el gesto hacia abajo, entonces yo es con la que noto que no coge la bola tanto peso como con las otras dos. Esta es con la que he sentido más esa sensación de que si tiro alguna bola más rápida tengo que acompañar muy bien el gesto hacia abajo, porque si no es fácil que me rebote demasiado y la mande al cristal fácilmente. Así que este es el aspecto que yo diría que hay que tener más cuidado con la Metal Control aquí en la zona de volea. Si eres un jugador que ya aprieta un poquito más, que le gusta jugar en ese ritmo más medio alto, yo creo que las otras dos opciones se van a comportar mejor y esta la veo como mejor opción si lo que quieres es buen manejo, comodidad a ese ritmo medio bajo y pala que se sienta muy bien a la hora de bloquear.
Pasamos ahora al modelo Hybrid, para mí el más completo de los tres aquí en la zona de volea, con el que mejor sensaciones he tenido. Lo que vamos a notar en comparación a la Control es que tenemos un poquito menos de salida de bola en ritmo medio-bajo, en los bloqueos, en ese juego donde no aplicamos tanta fuerza vamos a acompañar un pelín más, aunque sigue siendo una pala que con poco esfuerzo la bola ya sale muy profunda, pero donde sí que mejora con respecto a la Control y donde más cómodo me he sentido yo es en ese ritmo más alto, ya que al final es una pala que sigue saliendo mucho, en cuanto aplicamos fuerza conseguimos mucha velocidad de bola, pero la controlamos mejor que la Control, ya que al final el gesto nos sale más hacia abajo, ya que el balance se va un pelín más hacia la punta, y es una pala con la que podemos ser más ofensivos sin ese miedo a que se nos escape demasiado la bola. Así que, como digo, para mí quizás la más completa aquí en la zona de volea, buenas sensaciones a ritmo medio-bajo, buenas sensaciones en ritmo medio-alto. Pasamos ahora al modelo Power. Aquí en la zona de volea sí que vamos a notar que en comparación a los otros dos modelos es una pala que nos pide estar más activos en la red para llegar bien posicionados, ya que al final en cuanto al manejo es un poquito peor. Es más fácil que lleguemos más tarde en alguna volea, nos dejemos un poco la punta atrás o impactemos detrás del cuerpo y esto hace que la bola nos flote y se vaya al cristal, por lo que, como digo, es una pala que ya nos pide estar un poco más activos. En cuanto al punto dulce, este está más alto en la cara de la pala, entonces a un ritmo medio bajo cuando hacemos un bloqueo sigue saliendo bien, pero la salida es menor que con las otras dos, así que es más fácil que dejemos alguna bola un poquito más corta, y en ese ritmo más alto es la más ofensiva de las tres, es con la que vamos a conseguir meter más peso a la bola, con la que vamos a generar menos rebote de la pared si queremos, pero como digo también es con la que vamos a tener que llegar mejor y golpear bien a la bola para tener esas buenas sensaciones. Pasamos ahora al remate. Para mí son tres palas que no recomendaría tanto para un jugador de potencia que tenga un nivel técnico de medio hacia arriba, ya que al final son más palas pensadas para ese jugador de nivel de medio hacia abajo que quiera una pala que le ayude mucho con mucho rebote en pista. Yo la recomendaría más para aquel jugador que principalmente lo que busca en el remate es un mayor efecto rebote por parte de la pala, ya que a lo mejor no tiene tanta técnica o a lo mejor no consigue hacer tanta fuerza. En este caso sí que recomiendo más estas opciones. Ahora bien, empezando por el modelo Control, para mí es la que da algo menos de potencia, ya que al final tenemos un punto dulce que es algo más amplio y vamos a tener que golpearle con esa zona más central de la cara de la pala, haciendo así menos palanca, aunque vamos a mover la pala muy rápido. Pero como digo, en comparación a las otras dos, sí que es verdad que es la más fácil de las tres, con la que seguramente tengamos mejores sensaciones de golpeo, pero la que realmente si le damos bien a la bola nos entrega un poquito menos de potencia que las otras dos. Con el modelo Hybrid, al final yo creo que está igual, es la más equilibrada, siento que es la que está un poco entre medias en cuanto a la potencia. Es más fácil tener buenas sensaciones que con la Power, ya que al final el punto dulce es más amplio en la cara de la pala y de 10 remates seguramente golpeemos bien en 9 y tengamos buenas sensaciones, así que aquí quizás sea también la más completa. Sí que vamos a notar que hacemos un poco más de efecto palanca que lo que hacemos con la Control y nos va a ayudar un poquito más a que la bola suba. Y pasamos al modelo Power. Para mí es la que da más potencia de las tres, dentro de que son tres palas de dureza media blanda con mucho rebote, pero aquí lo que yo veo quizás un pelín peor
es que sí que es verdad que la pala cuando golpeas con esa zona de punto dulce es la que más sale, la que mejor respuesta te va a dar, pero ya que son palas más pensadas, como digo, para ese jugador de nivel intermedio hacia abajo, yo creo que realmente si quieres tener buenas sensaciones en la gran mayoría de remates, con la Hybrid seguramente tengas mejores sensaciones. Ahora bien, si eres un jugador que se adapta a golpear más con esa zona de punto dulce y no es mucho problema, la Power es la que más potencia te va a dar de las tres. Y ahora pasando con la conclusión final, como ya sabéis, estas tres palas tienen un precio actual de 109,99. Son tres palas que, como he dicho antes, yo recomendaría más para un jugador que tenga un nivel técnico de medio hacia abajo, palas que son muy cómodas, con muy buena salida de bola y un buen efecto rebote en ese ritmo rápido. También yo las recomendaría para un jugador que a lo mejor tenga problemas de codo o problemas en el brazo y lo que quiera es una pala cómoda que no le obliga a jugar muy fuerte para conseguir esa velocidad de bola, ser ofensivo. En ese caso también me parecen una buena opción. No la recomendaría obviamente si eres un jugador más agresivo, que tiene mejor técnica, ya que al final yo creo que aquí las Carbon ofrecen mucho más en cuanto a potencia, siendo únicamente 20 euros más caras. Así que, como digo, para mí muy recomendable si lo que quieres es sobre todo tener esas buenas sensaciones a la hora de defender, que con poquito esfuerzo ya la bola salga muy bien, y a lo mejor en ese ritmo de ataque, si no consigues tanta velocidad de bola con otras palas, estas yo creo que sí que te van a ayudar a conseguir esa velocidad, aunque como digo hay que tener cuidado con ellas, porque si eres un jugador que ya acelera un poquito, hay que controlar a veces en ese ritmo alto para que no se nos escape la bola. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de estas tres Quickma Metal, espero que os hayan gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.